Siguiendo con los sistemas de acceso, vamos a ver hoy las redes de cable módem y nos vamos a basar un poco en lo que vimos anteriormente para ADSL. Entonces, básicamente esto va a ser una comparación contra el otro sistema. Bien, cable módem o la red de cable módem la solemos denominar red HFC. HFC significa un híbrido de fibra y cobre. Bueno, lo menciona aquí, ¿no? Híbrido de fibra y cobre. Donde lo que nosotros hacemos es transmitir las señales de datos utilizando la red preexistente de televisión, la red de coaxial de televisión, ¿sí? Es decir, la televisión por cable. La televisión por cable nace hace unos cuantos años en Estados Unidos. Básicamente fue un desarrollo de una persona que lo que quería hacer era transmitir señales de televisión en una especie de barrio cerrado que se encontraba detrás de una colina, de una montaña, y, y no recibían señales de televisión abierta porque justamente la montaña tapaba las señales de televisión por radio, ¿no? Entonces lo que hizo fue colocó una antena en la punta de la montaña y después distribuyó las señales captadas por la antena a través de cable. Así hizo una distribución de las señales por cable. A partir de ahí nació lo que sería más adelante la televisión por cable, obviamente mucho más sofisticado, ¿no? Con amplificadores, etc. Aquí lo que tenemos en este gráfico es, bueno, justamente una red de distribución de señales de televisión por cable. Tenemos una antena que baja la bajada de las señales, ¿sí? A esto se le conoce como el headend o cabecera de televisión. Y luego tenemos la distribución. Antiguamente toda la distribución era por cable coaxial. Hoy se utiliza en la parte principal fibra óptica y se reutiliza en el acceso final hacia el cliente o la conectividad final hacia el cliente el cable coaxial. De manera similar a lo que sucede en ADSL, donde tradicionalmente se utilizaba el par de cobre y hoy se está reemplazando fibra lo más cercano hasta el usuario. Incluso el tema que sigue a cable modem, que es FTTX, fibra hasta, es Fiber to the algo, por ejemplo Fiber to the Home, fibra hasta el hogar, o fibra hasta la manzana, digamos donde viven los clientes. Es decir, se trata de cada vez más insertar la fibra, por todas las mejoras que tiene, todas las características que tiene la fibra, insertarla dentro de un sistema de comunicaciones. Bueno, en este caso, el híbrido de fibra y cobre lo que hace es combinar fibra óptica y el cable coaxial. Entonces, en este gráfico lo que tenemos es, a ver, bueno, el nodo de distribución, que como dice más aquí abajo, nos sirve para 40.000 abonados, ¿sí? Y después lo que tenemos son splitters, divisores, que justamente dividen la señal hacia diferentes nodos ópticos para hacer la distribución. Tengan en cuenta que en la televisión por cable, la misma señal, el mismo contenido, le llega a todos los usuarios. Los usuarios haciendo la selección del canal que quieren ver, o si tuvieran un canal codificado, también digamos, hay un ida y vuelta en los canales codificados que lo que hace es el sistema verificar que quien solicita ese canal tenga la correspondiente habilitación. Esto mismo sucede en la televisión por aire o en la radio AM, FM. Todas las señales están en el medio y uno lo que hace es, mediante el sintonizador, seleccionar el canal que desea ver. Fíjense que en un sistema de televisión, es un sistema de broadcast, lo mismo que un sistema de radio AM, de radio FM, las señales tienen un solo sentido, van desde la cabecera hacia los usuarios. A partir de la incorporación de datos, tenemos que hacer que los sistemas sean bidireccionales. Por lo tanto, un gran cambio que tiene que haber en la red es el reemplazo de los amplificadores. Los amplificadores tienen que pasar a ser bidireccionales, es decir, amplificar tanto en un sentido como en el otro. Bien, acá tenemos un poco los números. Entonces, una cabecera de televisión sirve, por ejemplo, a 400.000 usuarios. Decíamos que un nodo de distribución es para 40.000 usuarios, que decir que acá en realidad tendría que haber varios, ¿no? Nodos de distribución. Y luego están mediante los divisores y los nodos ópticos también servimos a, digamos, a muchos usuarios. Es decir,
en los nodos ópticos hasta 1000 usuarios. Bien, la parte tal vez más importante de esto, y la comparación con lo que vimos en ADSL, es dónde vamos a insertar ahora los canales de datos. La banda de video donde se transmiten los canales de televisión va entre los 54 y 550 MHz. Fíjense que las frecuencias que estamos hablando son muchísimo más altas que las frecuencias que trabajamos en el par de cobre telefónico para ADSL. ¿Se acuerdan que llegamos hasta 1 MHz? O 2 MHz excepcionalmente en la versión 2 de ADSL, pero para distancias muy cortas. Acá estamos hablando de frecuencias mucho más altas. La respuesta en frecuencia de un cable coaxial es muchísimo mejor que la de un par de cobre, desde ya por su construcción. Entonces, lo que se hizo es, bueno, colocar dos canales, igual que sucede en ADSL, un canal de uplink y uno de downlink, solo que ahora están separados a diferencia de ADSL. En la parte superior, en las frecuencias más altas, está el de downlink, ¿sí?, para bajar datos, y en las frecuencias inferiores está el de uplink para subir datos, ¿sí? Entre 5 y 42 MHz el de uplink y entre 550 y 860 MHz el de downlink. Otra cosa importante que incluso lo vamos a ver en otras hojas es el tipo de modulación digital que se va a utilizar. Si recuerdan, en ADSL la modulación que se utilizaba era en cada canalcito, en cada portadora de 4 kHz, previo a un análisis que se hacía entre lo que era el módem ADSL y el DSLAM, definían qué modulación iba a utilizarse en cada portadora. Incluso se llegaba hasta 16.384 QAM. Bueno, en este caso es un poco más sencilla. La modulación es 64 QAM o 256 QAM. Es bastante menor. Y eso implicaría que uno podría llegar a pensar, bueno, si es menor, entonces la tasa de información o la capacidad del canal va a ser menor. No, porque cada canal ahora es de 6 MHz, a diferencia de lo que nosotros teníamos en ADSL, que cada canalcito era de 4 kHz. Este de 6 MHz, porque tiene el mismo ancho de lo que originalmente fue planteado para los canales de televisión. Cada canal de televisión es de 6 MHz. ¿Sí? Cada canal de televisión, 6 MHz. ¿Sí? Lo cual nos permite tener 80 canales analógicos o 320 canales digitales. Bien, en la parte superior también tenemos los canales de 6 MHz cada uno. Entonces, con una modulación de 64 QAM o de 256 QAM, se alcanza velocidades de 40 megabits por segundo. Es muy probable que hoy en día haya una versión mejor de lo que estamos presentando acá y se alcance velocidades superiores. Pero como para que tengamos una idea y podamos compararlo con ADSL. En lo que es el downlink, la modulación que se utiliza es QPSK. Es una modulación mucho más robusta, pero transmito menos cantidad de bits por ciclo de la portadora. Así todo, tenemos velocidades de hasta 10 megabits por segundo. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es cómo nosotros vamos a compartir el uso de estos canales entre todos los usuarios. Y esto es la parte más, digamos, diferente que tenemos respecto de lo que habíamos visto en ADSL. En ADSL el sistema era, digamos, no era compartido, es decir, que cada usuario tenía una conexión única entre su módem y el DSLAM y no era compartida por nadie. Es decir, que todo el ancho de banda, todos esos canales de 4 kHz eran para él solo, ¿sí? Todo el downlink y todo el uplink, perdón, era para él solo. Después la velocidad iba a depender de otras cosas, como por ejemplo la longitud del cable, la relación señal-ruido, etc. Aquí es un medio compartido, como les había dicho antes. La transmisión de las señales de televisión viajan por el cable coaxial y le llegan a todos los usuarios, le llega la misma señal. Luego cada usuario, mediante el sintonizador, lo que hace es recibir el canal que quiere o ver el canal que quiere. Acá, para la transmisión de datos sobre la red de cable coaxial o la red híbrida entre coaxial y fibra, lo que hay que hacer es utilizar un método de multiplexación, es decir, para compartir el medio, que permita justamente de que los canales sean compartidos entre todos los usuarios.
Estos métodos de multiplexación son diferentes para el uplink que para el downlink. En el caso del downlink, que es lo que está aquí abajo en la parte inferior, ¿sí?, para la descarga de datos, el método de multiplexación que se utiliza es TDM. ¿Sí? TDM significa Time Division Multiplex, ¿sí? Multiplexación por división de tiempo. Entonces, lo que se va a hacer es la información que baja les va a llegar a todos los usuarios, pero cada usuario va a, digamos, a aceptar la información si el destino de esta coincide con su propio direccionamiento, ¿sí? Es decir, cada paquete de información va a tener una dirección de origen y una dirección de destino. Esa información, como le decía, es una información del estilo multicast. Multicast significa, perdón, broadcast. Broadcast significa difusión, le llega a todos los usuarios y solamente es aceptada por aquel cuya dirección propia coincide con la dirección de destino del mensaje. En cambio, cuando es en el uplink, lo que hay que hacer es sincronizar para que cada usuario transmita en un momento particular. Entonces, lo que se le hace es darle asignarle una ranura de tiempo para que diga, por ejemplo, usuario 1, vos vas a transmitir en tal momento, usuario 2 en tal momento, usuario 3 en tal momento. Si el usuario 1 no aprovechó su momento, su time slot, como se le suele decir, para transmitir lo que tenía que transmitir, lo que pierde su momento y le toca al segundo, y luego al tercero, y luego al cuarto. Ese tipo de multiplexación se llama TDMA. ¿Sí? Es diferente a TDM. TDMA en realidad significa acceso múltiple por división de tiempo. ¿Sí? Entonces, en bajada, la información le llega a todos y solamente es aceptada por por el destinatario real de esa información. Y en subida, los usuarios ponen información en la red en el momento que se les asignó para ponerla. Si no lo hacen, pierden su turno. Entonces, vamos a ver lo que dice acá. El ancho de banda para la carga de datos es de 37 MHz, ¿sí? Porque va entre la banda de 5 a 42 MHz. Por lo tanto, tenemos solamente 6 canales. Recuerden que cada canal tiene 6 MHz. 6 por 6, 36. ¿Sí? 6 canales. ¿Cómo se pueden compartir 6 canales cuando tengo 1000, 2000 o incluso 10.000 abonados? Bueno, por tiempo compartido. ¿Sí? Cada uno se le asigna un momento en el cual puede utilizar ese canal. Dice, el que quiera enviar datos compite por el canal. No hay una competencia, digamos, que cada uno transmite cuando quiere, sino cuando se le asigna el momento. En el caso de lo que es el downlink, ¿sí?, el ancho de banda total es de 310 MHz, porque el canal total de downlink va desde 550 a 860. Entonces tenemos 51 canales de 6 MHz. Lo que se hace acá es, dice, la situación es distinta que para la carga de datos, para el uplink. Acá hay una situación de multi-envío, multicast. Más que un multicast, sería un broadcast. ¿Sí? Si hay datos para cualquier abonado al grupo, se envía a su canal, pero lo reciben todos. Quienes lo descartan si no le corresponde, lo que decíamos antes. La estructura de una red de cable modem o una red HFC está compuesta del lado usuario un modem que se llama justamente cable modem. Del lado de la red, del operador de la red, tenemos algo denominado CMTS, que significa Cable Modem Termination System o Cable Modem Transmission System. Cualquiera de las dos es válida. Se parece bastante entonces a lo que es el sistema de ADSL. Lo que tenemos que poner es un filtro o splitter que separe las señales de la banda media, son las señales de televisión, y las señales de la banda baja y la banda más alta son las señales de datos. ¿Sí? Eso del lado del usuario o abonado. Del lado del operador, lo mismo. Tenemos lo podemos llamar combinador, lo podemos llamar filtro, lo podemos llamar splitter. Entonces, que separa. Si estamos en un sentido, lo va a separar. Si estamos en el sentido contrario, los va a combinar. ¿Sí? Las señales de video y las señales de datos se van a combinar para viajar juntas en el mismo medio. Acá tenemos un esquema un poco más complejo de cómo es una red total de cable modem con
digamos, con los amplificadores, desde los cables modem, la red de distribución, los amplificadores, atenuadores, combinadores, etcétera, hasta llegar al CMTS. Es más informativo que otra cosa esto. Bueno, como decíamos antes, entonces los elementos de la red propiamente dicha, ¿sí? Lo que es la red de distribución HFC, la red de fibra y coaxil, el CMTS, que sería el equivalente a lo que sería el DSLAM en ADSL, el cable modem, que sería el equivalente al modem de ADSL, y después todo lo que forman parte de los servidores propios de la red, por ejemplo, servidores web, servidores de HCP, etc. Todo lo que forman parte de, digamos, del funcionamiento en sí de la red. Pero la realidad es que los importantes son, obviamente, el CMTS, el cable modem del lado usuario y la red de distribución. Después todo esto esta parte de acá de los servidores forma parte de lo que el operador quiere brindar. Los cable modems tienen diferentes versiones, ¿sí? Digamos, hay protocolos que fueron definidos comenzando en el año 95, donde la primera versión de los cable modems tenían tecnología propietaria, es decir, no había posibilidad de interconectividad entre equipos de diferentes vendedores. Hay una segunda generación que llega hasta el año 2002. ¿Sí? Ya sistemas basados en estándares internacionales, hay interoperabilidad entre equipos de diferentes fabricantes. Y ahora actualmente estamos en la tercera generación, todo bajo un protocolo denominado DOCSIS. DOCSIS es el protocolo que veremos a continuación. DOCSIS significa especificaciones de la interfaz para el servicio de datos sobre cable. ¿Sí? Ahí está. DOCSIS. ¿Sí? Estándar definido por la compañía Cable Labs de Estados Unidos y digamos, en conjunto con varios otros operadores. Como decíamos, es un estándar internacional. En Europa se llama EuroDOCSIS. Y básicamente lo que hay cuando un fabricante quiere, digamos, homologar sus equipos, lo que tiene que hacer es llevarlo a los laboratorios de Cable Labs. Es decir, Cable Labs tiene, entre comillas, la vaca atada, porque es el dueño de la norma. ¿Sí? Así como en otras tecnologías hay fabricantes que, digamos, tenían tecnología propietaria y en base a su tecnología generaron un estándar y todos se tienen que adecuar a él. Bueno, acá sucede lo mismo. En cuanto a las frecuencias, ya habíamos hablado, ¿sí? Los rangos de frecuencias para lo que es el downlink, downstream, download, bajada, diferentes nombres para lo mismo. Decíamos las modulaciones que se utilizan, el ancho de banda, las velocidades que podemos alcanzar, ¿sí? Hasta aproximadamente 40 megabits por segundo. Bueno, esto es en cuanto a la cantidad de bytes que componen la trama de cable modem. Decíamos que la multiplexación que se utilizaba era TDMA. El sistema de detección de errores, fíjense que el sistema de detección de errores es el mismo que se utiliza en ADSL, es decir, que cuando yo envío una trama de información, al final se le coloca una redundancia para que el receptor de la información pueda darse cuenta si hubo o no un error en la comunicación. La información va encriptada, ¿sí? En el caso del uplink, bueno, acá la modulación decíamos QPSK anteriormente, podemos llegar a 16 QAM, sin embargo, las velocidades son menores que en el downlink, de la misma forma que en ADSL. ¿Por qué son menores? Porque es un sistema asimétrico. El comportamiento de un usuario residencial siempre es asimétrico. Baja mucha más información de la que sube. Entonces se le da mayor cantidad de canales y mayor modulación digital al downlink que al uplink. El sistema de multiplexación decíamos que era TDMA, ¿sí? Acceso múltiple por decisión de tiempo, donde a cada usuario se le asignaba un momento para la transmisión. En cuanto a la detección de errores, también se utiliza un Forward Error Correction, que es un método similar al Reed-Solomon que vimos en la hoja anterior. Bueno, y por último, acá tenemos
las diferentes variables que podemos tener dependiendo de la modulación que estemos utilizando, ¿sí? Si utilizamos, por ejemplo, 256 QAM o si utilizamos 64 QAM, acá nos dice cuando utilizamos 256 QAM son 8 bits por símbolo, ¿sí? Cuando utilizamos 64 QAM son 6 bits, ¿sí? ¿Se acuerdan? PSK era 1 bit, QPSK eran 2 bits, 8 PSK 3 bits, etc. Entonces, dependiendo de los rangos de frecuencia que tenemos, cuánto va a ser la capacidad de información que va a tener ese canal. Entonces, obviamente que a mayor modulación digital, mayor va a ser la capacidad que va a tener ese canal. Pero recuerden que en todo esto no es simplemente hacer una cuentita, sino que hay que medir algo muy importante, que es la relación señal-ruido. ¿Se acuerdan de la fórmula de la teoría de Shannon? La capacidad del canal, C, es igual al ancho de banda, eso es fijo, multiplicado por el logaritmo en base 2 de 1 más la relación señal-ruido. O sea que no solamente depende del ancho de banda, sino que también depende de la relación señal-ruido. Eso en cuanto al teorema de Shannon. Después está el teorema de Nyquist, que la fórmula dice que la capacidad del canal es el ancho de banda por el logaritmo en base 2 de m, donde m es la cantidad de bits que yo utilizo en la modulación. Es esto que está acá. 8, 6, 4. Entonces, la capacidad del canal, cuanto mayor sea m, mayor va a ser la capacidad del canal. La fórmula de Nyquist no tiene en cuenta la relación señal-ruido. Bueno, esto, digamos, en forma bastante abreviada, es de qué se trata el sistema de cable módem. En la próxima clase vamos a ver cómo es un sistema de FTTX, ¿sí? Utilizando fibra hasta el hogar. Sería el sistema más moderno de acceso y que probablemente muchos ya tengan en sus casas.